A veces, cuando uno observa la dinámica de una ciudad, digamos que se produce una ilusión óptica que es realmente fascinante. Ujú. Fíjate que si uno ve a un oficial de policía caminando por una vereda comercial en la madrugada o nota un par de conos naranjas desviando el tráfico para un control, la mente civil asume inmediatamente que hay un alto grado de improvisación ahí. Claro, como si fuera todo sobre la marcha. Exacto. Como si el oficial, digamos, simplemente hubiera decidido caminar por esa cuadra porque sí, o frenar a un auto en particular por puro instinto. O sea, parece algo totalmente aleatorio, casi casual. Y, a ver, esa ilusión óptica es sumamente peligrosa porque oculta la verdadera realidad de la profesión. Es la misma ilusión de espontaneidad que proyecta, no sé, una obra de teatro magistralmente ensayada o un equipo de mecánicos en la Fórmula 1. Totalmente. Porque el espectador solo percibe el movimiento fluido, digamos, la normalidad de la escena, pero ignora por completo la matemática, la evaluación de riesgos y toda esa coreografía rigurosa que ocurre detrás de escena a cada milisegundo. Y descorrer ese telón, o sea, revelar esa inmensa coreografía oculta detrás del trabajo preventivo en la provincia de Córdoba, es exactamente nuestra misión en el análisis detallado de hoy. Así es. Vamos a sumergirnos de lleno en la médula espinal de este trabajo preventivo. Y esto es vital para quienes se preparan para estar en la primera línea. Específicamente, este análisis está dirigido a los alumnos de tercer año de la asignatura Actuación en Procedimientos Policiales, en su unidad 2. Ujú. Esto dentro de la carrera Tecnicatura Superior en Actuaciones Policiales. Porque entender esto no es solo un requisito académico para aprobar un examen. No, para nada. Es, en el sentido más literal posible, una cuestión de supervivencia táctica y legal. Totalmente de acuerdo. Es un material denso, sí, pero absolutamente vital para el estudiante. El concepto fundamental que debe atravesar toda esta unidad 2 es que ningún procedimiento policial exitoso es producto del azar. Claro. Ni de la suerte, ni del llamado olfato policial descontrolado. Cada paso sobre el asfalto, la distancia exacta de cada cono, cada palabra pronunciada en una interacción, todo responde a una planificación exhaustiva. Y todo está diseñado en base a dos objetivos inquebrantables: ¿Qué son? proteger la vida humana y garantizar que el accionar se mantenga dentro de un marco legal irrefutable. Exactamente. Bueno, para construir ese mapa vamos a ir escalando. Pasaremos desde el nivel más elemental, que es el recorrido de una sola persona por una calle vacía, hasta la pesadilla logística de contener a 40.000 almas en un estadio de fútbol. Uf, sí. Para luego terminar analizando cómo la biología del propio cuerpo humano exige el uso de protocolos ante el caos impredecible. Pero empecemos por la unidad básica. El patrullaje. Los documentos fuente dejan muy claro que la geografía dicta la táctica. Así es. Antes de instalar cualquier operativo complejo, se debe dominar el territorio. Y la herramienta por excelencia para esto es el patrullaje, que el documento clasifica rigurosamente, digamos, según el medio de movilidad. O sea, a pie, motorizado. Exacto. El servicio de calle tradicional a pie, el motorizado, que hoy domina la prevención por su velocidad de respuesta. A caballo, que es insustituible para el control de multitudes y terrenos rurales irregulares. Y por supuesto, el acuático y aéreo, que funcionan como multiplicadores de fuerza mediante tecnología de observación. Pero a ver, pongamos los pies en la calle, el patrullaje urbano a pie. La doctrina menciona 3 tareas clave, que son la ronda, la observación y la inspección. Ujú. A simple vista suenan a sinónimos, pero la mecánica detrás de ellas es muy diferente. Por ejemplo, el texto habla de la importancia táctica de alterar constantemente las rutas en los recorridos nocturnos. Claro, no ser predecibles. Tal cual. O cómo el oficial debe caminar por el borde exterior de la acera para tener un campo visual amplio, pero pegarse a la línea de edificación si necesita fundirse con las sombras. Sí, es un nivel de detalle. Es microscópico. Al hablar de la inspección, el nivel de detalle es increíble. Notar en qué dirección se abren las puertas de los comercios o detectar una acumulación inusual de basura o cilindros contra el muro de una propiedad. Y justo ahí está la frontera que separa el simple acto de mirar del proceso analítico de observar. La inspección de esa basura apilada no es una cuestión de limpieza municipal. Claro.
Mecánicamente hablando, esos objetos alteran la arquitectura de la seguridad. Un par de cilindros de gas abandonados transforman un muro de 3 metros, que sería infranqueable, en una escalera improvisada de fácil acceso para un intruso. O sea, el oficial recolecta inteligencia sobre cómo el entorno facilita o dificulta un delito. Bien, vamos a desglosar esto un poco. Para visualizarlo mejor, se puede pensar en la observación policial como un músculo que requiere ir al gimnasio, Es una buena analogía. porque las fuentes sugieren ejercicios específicos como memorizar fotos o placas de vehículos en fracciones de segundo o describir rostros usando métodos estandarizados, lo que indica que nadie nace con un radar policial incorporado, sino que se entrena. Es como el trabajo de un contador de cartas en un casino. Exacto. El jugador no está simplemente mirando las cartas caer, está calculando constantemente, buscando la más mínima desviación de la norma. Si la puerta de un banco siempre debe abrir hacia afuera y de repente presenta una leve inclinación hacia adentro a las 3 de la mañana, esa es la desviación del patrón. Esa comparación es perfecta. Se está buscando la anomalía en el patrón base de la jurisdicción. Ahora, lo fascinante aquí es que si trasladamos esta misma recolección de inteligencia táctica al ámbito rural, el contraste es drástico. Me imagino. En la inmensidad del campo cordobés, la densidad de población baja a casi cero y el terreno se vuelve el principal adversario. Allí ya no existe el patrullaje en solitario. La doctrina exige duplas o equipos tácticos mayores. Y el equipamiento que menciona el texto parece salido de un manual de supervivencia agreste. O sea, machetes, raciones de comida no perecedera, metros de soga, botiquines avanzados, cartografía topográfica. No suena a un recorrido preventivo normal. Suena a una expedición. Porque operativamente lo es. O sea, en el ámbito urbano, si un oficial solicita apoyo por radio, la respuesta puede tardar, digamos, 3 o 4 minutos. Claro. En la zona rural, el apoyo puede estar a horas de distancia debido a, no sé, la intransitabilidad de los caminos tras una lluvia fuerte. La autosuficiencia no es opcional ahí. Además, la función muta. El policía rural actúa casi como un embajador comunitario y un cartógrafo en tiempo real. Tienen que mapear todo. Sí, tiene la obligación de inspeccionar peligros geográficos como un cauce de río a punto de desbordar, un derrumbe que bloquea una ruta. Y al interactuar con el lugareño, esa charla que parece súper informal en la tranquera de una estancia es en realidad un interrogatorio táctico sutil para saber quién pertenece al lugar y quién es un forastero. Es un giro fascinante. Pasamos de esa adaptabilidad fluida al entorno, de moverse como agua por el mapa buscando anomalías, al siguiente nivel de la prevención. Y este segundo nivel hace exactamente lo opuesto. Obliga al entorno a pasar por un embudo artificial. Me refiero a la anatomía del control vehicular urbano. Exactamente. Dejamos atrás lo dinámico y entramos en la estandarización absoluta. El documento rector aquí es el Protocolo de 2016. Y su peso legal radica en que no fue redactado a puertas cerradas por la propia policía, digamos. Es un marco interinstitucional creado con el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Seguridad y, esto es crucial, organismos de derechos humanos. Y este protocolo, desarma por completo la imagen típica de dos policías parando autos al costado de una avenida, porque define 4 roles inamovibles que operan casi como los engranajes de un reloj. Así es. Está el operador 1, el selector, el encargado de decidir qué vehículo ingresa a la dársena. El operador 2, el activo, que es quien físicamente hace la entrevista. El operador 3, el supervisor, que se ubica del lado del acompañante dando cobertura. Y el operador 4, enfocado en las comunicaciones y el móvil policial. Exacto. Ahora, me detengo aquí para cuestionar esto desde el punto de vista táctico y logístico. Porque destinar 4 oficiales altamente entrenados más un vehículo a un solo control de tránsito suena a un gasto monumental de recursos. O sea, ¿cómo justifica la institución inmovilizar a 4 efectivos en una esquina un martes por la madrugada cuando podrían estar patrullando? Es una excelente objeción, y es algo que se plantea a menudo. La respuesta se encuentra en lo que la ciencia policial llama división de la carga cognitiva, y bueno, en las estadísticas de supervivencia. Un vehículo es un microambiente controlado por el conductor, lleno de puntos ciegos, y detenerlo es uno de los actos más letales del trabajo policial. ¡Wow!
Si un solo oficial tiene que desviar el tránsito para no ser atropellado, observar el lenguaje corporal del conductor, revisar visualmente el asiento trasero buscando armas y modular por radio al mismo tiempo, su carga cognitiva colapsa. Se abruma, claro. Tal cual. Al dividir la tarea en 4 roles excluyentes, el operador 2 puede concentrarse 100% en las manos del conductor, sabiendo que el operador 3, desde el flanco opuesto, en forma de espejo, está escaneando el habitáculo y protegiendo su vida. Es una matemática diseñada para que nadie salga lastimado. Y esa matemática también se aplica al asfalto en sí. El protocolo dicta que el primer cartel informativo debe estar exactamente a 30 pasos antes del inicio del embudo. Y los conos que fuerzan el desvío tienen aperturas específicas de 12 y 6 pasos. O sea, estas no son distancias caprichosas. No, para nada. Tienen que ver con el tiempo de reacción humana, la velocidad promedio de un vehículo acercándose y la fricción de los neumáticos. Se le quita al conductor el espacio físico para poder tomar la decisión de embestir. Es física pura, aplicada a la táctica. Si conectamos esto con el panorama general, este diseño busca transparentar el accionar y proteger a todos mediante roles cruzados. Además, hay reglas de conducta férreas que anulan las distracciones. Como la prohibición de fumar o usar el celular indebidamente. Exacto, o comer durante la operatividad. E incluso la aproximación al vehículo tiene una geometría específica. El operador 2 nunca se acerca caminando de frente hacia la ventanilla. La doctrina marca que debe acercarse por el ángulo ciego del retrovisor lateral. Lo cual tiene muchísimo sentido táctico. No se trata de sorprender o asustar al ciudadano. Al acercarse por el punto ciego trasero, obliga al conductor a girar el torso y el cuello hacia la izquierda para poder hablar. Fisiológicamente, un conductor en esa postura contorsionada tiene su rango de movimiento severamente restringido. Claro. Le resultaría casi imposible desenfundar un arma rápidamente o pisar el acelerador con precisión. Seguido a esto, el protocolo exige aplicar el saludo 1. Y el saludo 1 es mucho más que una simple formalidad, digamos. Es una herramienta psicológica de desescalada. Al estandarizar el saludo formal, presentar la jerarquía y explicar el motivo de la detención, el oficial toma inmediatamente el control psicológico de la interacción, reduciendo la ansiedad del ciudadano. Pero aquí entra un desafío. Si soy el operador 1, el selector, ¿cómo evito los sesgos? El texto exige que la selección responda a principios de no discriminación y criterios verificables. O sea, si pasan 100 autos por minuto, ¿cómo se elige? Bueno, el diseño del protocolo busca llevar la discrecionalidad a cero, reducirla totalmente. Un criterio verificable no es la ropa del conductor, es una maniobra evasiva brusca al divisar las balizas, es la falta de chapa patente o es un vehículo que coincide con una alerta irradiada por la central. Se busca objetividad pura. Ahora, incluso con la mejor matemática espacial, hay situaciones críticas que escapan a la dársena de conos. El protocolo detalla qué hacer ante emergencias agudas. Por ejemplo, si el auto sufre un principio de incendio en el motor, la directriz es vital. No abrir el capot. Exacto. Porque al abrirlo, inyectarías una masa de oxígeno que podría generar una combustión acelerada o una explosión. Todas las películas de Hollywood, digamos. Está prohibida la persecución inmediata desde el control y prohibido el uso de armas de fuego. Y el motivo es puramente estadístico. Disparar a un vehículo en movimiento tiene un porcentaje de acierto ínfimo y un riesgo de daño colateral enorme. Lo que sucede en realidad es que se activa el operativo cerrojo. El operador 4 comunica los datos y en lugar de iniciar una persecución a alta velocidad, las unidades móviles adyacentes crean una red estática, una jaula geográfica. Bien. Y si el control vehicular se trata de contener y dominar un microambiente con 4 pasajeros, el verdadero examen es qué sucede cuando esa escala se multiplica. ¿Qué ocurre cuando el objeto de control no son 4 pasajeros, sino 40.000 almas exaltadas? Entramos a la planificación y seguridad deportiva. Aquí es donde pasamos de la táctica individual a la macrologística. La planificación se estructura en 3 niveles. Corporativa, que define inversión y recursos, divisional, encargada del éxito por sector, y funcional, que son los programas concretos en el terreno. ¿Y el papel del COSEDEPRO, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial? Exactamente, que evalúa variables de riesgo interno y externo.
Rivalidades de barras bravas, consumo de alcohol, pirotecnia, vandalismo postpartido. Al entender que el nivel de amenaza es tan alto, la prevención deportiva no solo ocurre en la tribuna, comienza a cientos de kilómetros, en los peajes y terminales de ómnibus de otras provincias escoltando a las delegaciones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque organizar la seguridad de un estadio es como dirigir una sinfonía donde una parte de la orquesta quiere prenderle fuego al teatro. Y el nivel de detalle para evitar eso es asombroso. En el sector externo se instalan vallados a 30 metros de los portones para prevenir la compresión torácica. Sí, los filtros de desaceleración. Exacto. Y en el sector interno está el famoso doble filtro. El primer control es con personal de civil buscando cintas de papel gruesas que pueden usarse como proyectiles, mástiles de caño plástico o personas alcoholizadas. Y luego el segundo control uniformado para el cacheo. Y aún así existen puntos ciegos. Los baños, que sirven como escondites de armas blancas o drogas introducidos días antes, y los kioscos, que a veces ingresan alcohol de contrabando después de iniciado el evento. Por eso las responsabilidades del club son tan estrictas. Tienen que habilitar una ventanilla por cada 1000 localidades para evitar aglomeraciones. Y el cerco perimetral que me dejó sin palabras. Exigen alambre tejido número 10 de 3 metros en las populares, con un coronamiento de alambre de púas inclinado exactamente a 30 grados hacia el campo de juego. Porque a ese ángulo, anatómicamente, es imposible trepar sin que la gravedad te empuje hacia atrás. O sea, ese nivel de detalle técnico indica que fue escrito basándose en incidentes reales. Es experiencia táctica pura. A esto se suma la aplicación del derecho de admisión y la prohibición de entregar entradas de favor, cortando el financiamiento a los violentos. Pero bueno, hemos visto patrullajes, controles vehiculares y estadios, pero la realidad policial es infinita en sus conflictos. Para abarcar esa vastedad, el Manual para lo Inesperado de la Unidad 2 presenta los 18 protocolos de actuación que rigen las respuestas ante lo impredecible. Y hay que destacar la naturaleza colaborativa e interinstitucional de estos manuales. La amplitud es enorme. Desde interactuar con Interpol, atender alarmas en escuelas, transporte público con GPS y botones de pánico, hasta cómo actuar ante muertes de etiología dudosa. Es una enciclopedia, pero profundizando en uno muy específico, el protocolo frente a sujetos armados con armas blancas o punzocortantes. El texto resalta el peligro inherente de estas armas, porque son silenciosas, fáciles de ocultar, no requieren entrenamiento para usarse y nunca dejan de ser letales a corta distancia. Y el factor clave aquí es el artículo 15 de la ley. El policía, por ley, no puede simplemente dar media vuelta y huir. Tiene la obligación de intervenir. Lo que nos lleva al protocolo para el uso legal y racional de la fuerza, enmarcado en el paradigma de proximidad. Esto plantea una triple ventaja. Resguarda al ciudadano al que se le aplica la fuerza, protege al resto de los ciudadanos y da seguridad jurídica al propio policía. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, Porque uno se pregunta, ¿por qué un estudiante necesita aprender 18 protocolos estandarizados? ¿Acaso no es suficiente con el sentido común frente a una persona con un cuchillo o en un caso de violencia familiar? esto plantea una pregunta importantísima para quien se está formando. Y la respuesta es que el sentido común desaparece bajo el estrés extremo, lo que llamamos efecto túnel. Frente a una amenaza letal inminente, el cuerpo humano sufre un colapso fisiológico. La amígdala cerebral secuestra el sistema, hay exclusión auditiva, pérdida de motricidad fina. O sea, ¿el cerebro racional se apaga? Exactamente. En ese estado alterado, el sentido común produce errores fatales. Por eso se estudian los protocolos. Construyen respuestas neuronales automáticas, se vuelven memoria muscular. Son acciones legales y seguras preprogramadas que protegen la vida y la carrera del efectivo, cuando la mente consciente está, digamos, desconectada por el estrés. ¡Wow! Es fascinante. Entonces, destilando los aprendizajes principales para los estudiantes de la Tecnicatura, la prevención policial moderna es una mezcla de observación rigurosa, coreografía procedimental y un amparo total en protocolos legales precisos, ya sea chequeando el candado de un comercio a las 3 de la mañana o enfrentando a una barra brava. Tal cual. Y si me permitís dejar una idea para reflexionar, algo que se construye sobre este texto, a medida que la tecnología avanza, y vemos en el texto el uso de GPS y botones de pánico, surge una interrogante. ¿Llegará el punto en el futuro donde el patrullaje físico tradicional
sea reemplazado casi en su totalidad por vigilancia algorítmica y protocolos automatizados? Es una gran pregunta. O sea, transformando al policía de un observador callejero a un analista de datos de prevención. Y de ser así, ¿qué significaría eso para el principio de policía de proximidad que estudiamos hoy? ¿El contacto humano? Es una tensión enorme entre la tecnología y la empatía humana necesaria en el territorio. Una gran reflexión para continuar el estudio exhaustivo de esta unidad 2 y seguir desentrañando esta verdadera ciencia aplicada que es la actuación policial. Ha sido un análisis sumamente revelador y una herramienta invaluable para quienes están preparando para